Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora. Bueno, vamos a continuar para terminar un poquito rápido para que se puedan descansar para el examen. ¿Alguien recuerda qué relación teníamos con esta imagen? ¿Quién quiere participar? ¿Puedo participar yo, profesor? Sí, ¿quién yo? Rea López. Ok. Bueno, en esta imagen nos estaba mostrando el sistema de renina, ¿no? En este caso nos explica que en el hígado se va a producir el péptido angiotensinógeno, el cual va hacia torrente sanguíneo y se va a encontrar con la renina. A su vez, esta renina va a ser producto del aparato yuxtaglomerular y va a hidrolizar al péptido de la angiotensina, generando así la angiotensina 1. El Esta a su vez, angiotensinógeno. el péptido ¿cómo se dijo? Angio. Angiotensinógeno Ajá. 1. A su vez, va a ser, Angiotensinógeno, nada más. ok, angiotensinógeno, el péptido, bueno, Angio. angio, ¿verdad? Yo me pongo nervioso. Angiotensinógeno. Nos va a generar angiotensina 1 y esta angiotensina 1 va a ser hidrolizada por la enzima convertidora de angiotensina, la cual proviene del pulmón. Y a su vez, al ser hidrolizada la angiotensina 1, nos va a producir angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 se va a unir a sus receptores de 7 regiones transmembrana, en específico a los AT1 y a los AT2. Ok, muy bien. Entonces, exacto. Entonces aquí prácticamente tenemos la relación de lo que es el sistema renina-angiotensina sistémico. Y lo único que tienen que recordar es que, bueno, también está el sistema renina-angiotensina de manera local, pero bueno, eso en algún momento lo revisarán. Entonces, y nos quedamos seguramente en que pues algunos de los fármacos, algunos de las formas de que nosotros podríamos inhibir este sistema renina-angiotensina es a través de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina con fármacos como los de la familia del enalapril, todos los que terminan en enalapril, excepto captopril, por ejemplo. Pero quedamos que estos son profármacos. ¿Y qué es un profármaco? ¿Quién me dice? Como el enalapril. A ver, Janet. Sí, un profármaco es aquel fármaco que necesita una biosíntesis para poder activarse. No te escuché, Janet. ¿Ahí ya me escucha? Sí. Un profármaco es un fármaco que se presenta en su forma inactiva y que tiene que biotransformarse para así hacerse activo. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, el enalapril es un profármaco que se tiene justo, como lo dice su compañera, es un fármaco inactivo y tiene que llevarse a cabo el proceso de biotransformación para que entonces, ¿qué sucede? Pues entonces se convierte en un fármaco activo o un medicamento activo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en este sentido, como ustedes pueden ver en la imagen, en enalapril, pues se convierte en un fármaco activo llamado enalaprilat. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si no se lleva a cabo esta biotransformación en su paciente, Janet? Perdón, ¿cómo dijo, doctora? ¿Qué pasaría si esta activación del fármaco inactivo no se lleva a cabo? Pues no se produciría como tal el efecto del fármaco porque no estaría activo y no se podría eliminar. No, hay algo mucho más delicado. A ver,
¿Quién completa esto? ¿Quién quiere participar en esta parte? ¿Nadie? A ver, Alfredo. Si un profármaco no se puede biotransformar, entonces ya no va a tener, o sea, no va a hacer efecto, no va a tener ninguno de los pasos de distribución, metabolización y excreción. Bueno, excreción tal vez sí. ¿O no? ¿Alguien más? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿qué pasa si no se lleva a cabo este proceso de biotransformación? A ver, Diana. Bueno, es que me puse a pensar, tal vez sería que seguiría como en su forma inactiva y no estaría favoreciendo lo que sería la solubilidad, la estabilidad y la distribución. Ajá, ¿y eso por qué sería importante? José ¿Podría Ismael. ser porque no se va a eliminar José correctamente? Ismael. Sí, bueno, se me ocurre que es importante para que llegue al sitio de acción donde se necesita. Ujú. ¿Y qué tendría que ver con eso? Hay que se tenga que unir a los receptores. ¿Cuáles receptores? Este, mm, de la ciclooxigenasa, bueno, en el hígado, que es donde se hacía la mayor parte del proceso de biotransformación, No, ¿no? no. ¿Quién más? A ver, si no se lleva a cabo ese proceso de biotransformación, ¿qué va a pasar con su paciente al que le están dando ese fármaco? Pues no tendría una recuperación porque el fármaco no tiene efecto terapéutico, ¿no? Es decir, tu paciente seguiría con hipertensión Sí, exacto. y eso sería mucho más delicado. ¿De acuerdo? Es decir, aquí ustedes están viendo un ejemplo claro de la importancia que tiene el proceso de farmacocinética para que se pueda presentar el efecto de farmacodinamia y por lo tanto el producto final que sería el efecto terapéutico que ustedes quieren ver. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos este proceso de biotransformación, entonces pues sí estamos en un grave aprieto el paciente porque ustedes van a, a ver que su paciente o su paciente sigue mal, sigue sintiéndose mal, pero es posible que porque el medicamento no se esté biotransformando o posiblemente pues tengamos que cambiar la dosis. Pero bueno, eso ya será algo que estarán ustedes aprendiendo con la práctica, ¿de acuerdo? Oscar. Y eso podría ser también indicio de que hay problemas en el hígado, precisamente, ¿no, doctor? Exacto.
Exacto, es posible que exista, eso te está indicando exacto, eso es lo que quería, a lo que llegaran. ¿Qué más, Oscar? Pues cualquier problema en el hígado, por ejemplo, una hepatitis, sea del tipo que sea, una cirrosis, por ejemplo, si nuestro paciente bebe mucho alcohol o cosas por el estilo, pues nos van a disminuir el metabolismo de los fármacos que se lleva a cabo dentro del hígado, y pues al disminuirse este metabolismo, pues no se van a activar los profármacos y vamos a tener muchos problemas. En este caso, si nuestro paciente, por ejemplo, llega a tener hepatitis, eso es un ejemplo, se puede ver disminuida la acción eh, metabolizadora del hígado y no vamos a ver que mejore la hipertensión, sino todo lo contrario, va a seguir igual el paciente y puede empeorar. Así es. Esto significa que esto lo tienen ustedes que ver de una manera mucho más integral y no aislada. De hecho, eh, por eso la farmacología es muy bonita en ese sentido. Bueno, para mí es muy bonita en ese sentido porque te permite integrar todo. O sea, de hecho yo creo que ustedes como médicos generales aún son muy afortunados porque tendrían que tener esa capacidad de integrar todo. No digo que las especialidades sean malas, sin embargo, se va perdiendo esa visión de integrar todo y de tomar en cuenta todo, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, para el cardiólogo, pues para él solamente es importante el corazón, cuando realmente para el buen funcionamiento del corazón también es necesario que funcionen bien los riñones, por ejemplo, eh, que no se presente lo que se conoce como síndrome cardiorrenal, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, si las arterias se dañan, pues ya no solamente es el corazón, también son las arterias. Y como vamos a ver mañana, pues bueno, esto también va a influir de manera importante en lo que sería el flujo sanguíneo. Entonces, eso, yo creo que ustedes ahorita están en una etapa bonita en ese sentido, porque les permite integrar todo, tomar en cuenta todo el organismo, tomar en cuenta toda la fisiopatología del paciente. Cuando ustedes hacen la entrevista, le van a preguntar si tiene algún otro padecimiento hepático, si tiene algún otro padecimiento renal, porque todo eso lo tienen ustedes que ir tomando en cuenta, sobre todo porque ustedes van a dar medicamentos que, como ya vieron, tienen que pasar por todo el proceso de farmacocinética, y si eso no está bien, pues el proceso de farmacodinamia, por supuesto que se va a ver afectado, y pues entonces el efecto que ustedes desean, pues no se va a ver jamás, ¿de acuerdo? Pero no es porque el medicamento no sirva, simple y sencillamente porque ustedes no están tomando en cuenta las características de su paciente. ¿De acuerdo? Entonces eso no se les olvide. Traten, hagan en la medida de lo posible de integrar todo y de ir tomando en cuenta. Ahorita nosotros por cuestiones didácticas, o en mi caso por cuestiones didácticas, pues vamos a separar, por ejemplo, los temas para que ustedes lo entiendan fácilmente. Sin embargo, aún así, pues tenemos que irlo integrando para que ustedes vean cuál es la importancia de cada fármaco. Ahorita, por ejemplo, bueno, mañana, por ejemplo, vamos a retomar otra vez los antiinflamatorios de tipo no esteroidal como los AINES, de manera específica la aspirina, y ustedes dirían, bueno, pero si la aspirina ya pasó hace como 15 días que la vimos y ahorita otra vez esta doctora insiste con el sistema o con el metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces esto, lo que yo estoy tratando de hacer es integrarles todo y pues que vean que todo está relacionado y que pues que así es como ustedes lo tenían que ver, o sea, así es como ustedes tienen que ver a su paciente. ¿De acuerdo? Bueno, este sistema nosotros ya lo revisamos al inicio del semestre. Si se acuerdan, es el sistema renina-angiotensina y es el sistema de las cininas. ¿Alguien lo quiere explicar? ¿Alguien lo recuerda? Yo, doctora Maldonado. Maldonado.
Ajá, ver. ¿cuál dijo? ¿El de la renina o calcicreína? Ajá, el de la aspirina, calicreína y después Iliana, por favor. Ok, el sinógeno va a ser hidrolizado por la calcicreína, lo que nos va a producir bradiquinina, Predicinina. que es un Bradicinina. vasodilatador. Sin Ajá. embargo, esta a su vez va a ser hidrolizado por la enzima convertidora de angiotensina y nos va a producir a la bradicinina en una forma inactiva. Ok. ¿Quién dije que era la siguiente persona? Yo, Iliana. Iliana. A ver, Iliana. El de renina, ¿verdad? Sí. Bueno, el angiotensinógeno es hidrolizado por la renina. Este genera angiotensina 1, que es hidrolizada por la enzima convertidora de angiotensina. Y, bueno, genera angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Ajá. Ahora, ¿quién de las dos me explica qué relación existe entre de estos dos? Yo, Maldonado, que al aplicar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, esta nos va a provocar la vasodilatación, porque, bueno, en el caso del sistema de la calcicreína y cinina, va a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, entonces ya no se va a inactivar la bradicinina y esta va a tener su misma función de vasodilatador. Y en el sistema de renina-angiotensina es que va a inhibir igual a la enzima convertidora de angiotensina, evitando que se forme la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Entonces no va a ocurrir la constricción de los vasos. Ok, muy bien. Exacto, ese es uno de los efectos que se tiene cuando nosotros inhibimos a la enzima convertidora de angiotensina. De hecho, esto es lo que explica uno de los efectos adversos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Antes de que se me olvide, el único fármaco que no es profármaco de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina justo es el captopril. Y incluso es uno de los fármacos que se da en mayor frecuencia en los pacientes porque pues entonces así garantizan que si tiene algún problema en el hígado pues no se afecte el fármaco, no se afecte el metabolismo del fármaco y por lo tanto no se afecte el efecto deseado. ¿De acuerdo? El ¿Puede captopril. repetirlo, doctora? Es que se me trabó Captopril. el computador. El ¿Captopril? captopril. Ajá. Sí. ¿Qué, profesora? Es que igual como que se me trabó tantito. A ver, entonces les decía que antes de que se me pase, uno de los fármacos que no es profármaco de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina justo es el captopril, que es de los fármacos con mayor frecuencia que se usan en la clínica, incluso económico, es bastante económico, entonces realmente no causa ningún problema, ¿de acuerdo? En comparación con el Ramipril, por ejemplo, que no tampoco es caro, pero en el caso del Ramipril, pues tenemos la desventaja de que pues es un profármaco, de que se tiene que activar, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una ventaja y una desventaja. Ahora, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina comparten un efecto no deseado. Resulta que, como bien lo mencionó su compañera, pues si nosotros inhibimos a la enzima convertidora de angiotensina, lo que va a suceder es que aumenta la bradicinina y la bradicinina, si ustedes recuerdan, es muy importante como mediador químico del proceso inflamatorio. Entonces, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen un tratamiento crónico con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, con el tiempo les comienza a generar una especie como de tos. Entonces empiezan a toser con más frecuencia, pero eso es un efecto secundario de
la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina porque estamos generando mucha bradicinina y la bradicinina a nivel pulmonar me está ocasionando que se desencadene una especie como de proceso inflamatorio que me está ocasionando la tos. Entonces, pues en ese momento tenemos que quitarlo. Si el paciente ya empieza a manifestar esta característica, lo tenemos que quitar y entonces, pues no hay problema. Entonces, en este sentido, pues no tenemos ningún problema porque desde el punto de vista terapéutico nosotros tendríamos otra alternativa, que sería, pues, usar ¿qué? ¿Qué creen ustedes que se puede usar? A ver, Rosales. Bueno, como otras opciones para no utilizar los IECA, habíamos dicho que eran, por ejemplo, antagonistas de los receptores beta-1 adrenérgicos o también los antagonistas de los receptores AT1 y AT2. Exacto. Más bien en este caso son antagonistas de los receptores AT1, ¿de acuerdo? Porque, ahorita les voy a decir por qué. El más frecuente de los antagonistas de los receptores AT1 justo es el losartán. Entonces ustedes seguramente también, tanto el captopril como el losartán son de los fármacos que se usan con mayor frecuencia. Entonces, pero antes de que sigamos, bueno, ahorita me regreso a lo de la ICA. Aquí, a ver qué dice. Ah, sí, lo tengo acá. Ahora, ¿por qué decíamos nosotros que es antagonista de los receptores AT1? Porque resulta que la angiotensina 2 se une a sus receptores AT1, pero la angiotensina es un poquito complicada en ese sentido, porque como pueden ustedes ver en esta imagen, puede activar muchas células, muchos tipos de células, puede activar a su vez muchas vías de señalización y esto nos genera la formación de prostaglandinas, nos afecta de manera importante la vasoconstricción por diferentes vías, el crecimiento de las células, la proliferación celular, la producción de la matriz extracelular, ¿sí? Todo esto nos afecta la angiotensina a través de los receptores AT1. Y como pueden ver aquí, un efecto muy importante es que pues va a aumentar la secreción de aldosterona de manera importante, ¿de acuerdo? La angiotensina, uno de sus efectos importantes es que, bueno, además nos va a alterar la secreción de aldosterona. Y aquí, en esta tabla, se resumen los efectos de los receptores AT1 y AT2. Y como pueden ustedes observar, tiene muchos sitios de acción. Yo creo que esto nos complica todo porque entonces vamos a ver que entonces es un sistema mucho más complejo y que participa con mayor importancia en la regulación de la presión arterial. Por ejemplo, en las arterias nos produce vasoconstricción. A nivel de corazón aumenta la contractilidad. A nivel del sistema nervioso aumenta la actividad simpática y aumenta la hormona antidiurética, lo que nos está ocasionando sed. A nivel de endotelio se está produciendo radicales libres y por lo tanto disminuye la síntesis de óxido nítrico, que ahorita vamos a ver por qué es importante el óxido nítrico. A nivel renal, pues está aumentando la retención de sodio. A nivel suprarrenal está aumentando la liberación de catecolaminas, que ya vimos por qué son importantes las catecolaminas. También libera la aldosterona y pues otros mediadores químicos. Ahora, en el caso de los receptores AT2, si se dan cuenta, los receptores AT2 más bien tienen un efecto protector, es decir, tienen un efecto opuesto a los receptores AT1. En lugar de producir vasoconstricción, producen vasodilatación. Entonces, lo que se sugiere es que, por ejemplo, si nosotros bloqueamos o ponemos un antagonista, mejor dicho, de los receptores AT1, entonces lo que se favorece es la unión de la angiotensina 2 al receptor AT2 y entonces en lugar de producir vasoconstricción produce vasodilatación y entonces eso es mucho mejor para el paciente.
O por ejemplo, en el caso del endotelio, aumenta o favorece la producción de óxido nítrico, por ejemplo. ¿Me entienden? Tiene un efecto más benéfico al receptor AT2. Entonces, por eso ustedes en la clínica van a usar antagonistas de los receptores AT1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Ok. Ahora, ¿qué otro punto importante tiene el sistema renina-angiotensina? Pues aquí está la famosa enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que ahorita nos está de alguna manera ayudando a explicar lo que está pasando con lo de la pandemia. En el caso de la enzima convertida en angiotensina 2, pues vamos a ver que participa de manera importante en la producción de otros tipos de angiotensina, como la angiotensina 1,9 o como la angiotensina 1,7. En el caso de la angiotensina 1,7, pues se dan cuenta, incluso esta enzima es importante porque disminuye la producción también de angiotensina 2 para producir la angiotensina 1,7, que es un vasodilatador, es decir, tiene un efecto positivo, tiene un efecto benéfico, porque si no está, pues entonces lo que predomina es el efecto vasoconstrictor, solo que en este momento tenemos un pequeño problemita con esa enzima convertidora angiotensina 2, porque como ustedes saben, o seguramente ya lo revisaron, o ya lo han escuchado, pues resulta que el SARS-CoV-2 que nos produce lo que nosotros ahorita conocemos como lo que nos está ocasionando la pandemia con se me fue, el virus del SARS-CoV-2 que nos está produciendo ahorita en este momento lo que será el problema respiratorio importante por el que estamos pasando, es que la ECA2 está funcionando como un receptor del virus SARS-CoV-2. Entonces, eso es lo que permite que el virus se incorpore hacia las células y entonces nos esté ocasionando todo el problema que tenemos ahorita actualmente en la pandemia. Entonces, realmente ahorita, pues, mucho de la investigación se está enfocando en este sentido, en tratar de ver qué podemos hacer para evitar la incorporación del virus o la unión del virus con la ECA2 y por lo tanto evitar su incorporación a las células y todo el daño que esto nos está ocasionando. Entonces, pues bueno, esperemos que en un futuro no muy lejano, pues ya podamos contar con alternativas terapéuticas para evitar la incorporación de este virus a las células. Bueno, y que en ese sentido, bueno, las vacunas nos estén generando anticuerpos suficientes para protección de nosotros. Pero mientras tanto, también se están buscando, claro, alternativas farmacológicas desde este punto de vista. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, doctora. ¿No? Bueno, entonces ya vimos bueno, que los vasos son importantes, que el corazón, que la corteza suprarrenal, el riñón, el cerebro son importantes porque todo esto contribuye de manera importante en regular la resistencia periférica y el gasto cardíaco y nos incrementa la presión arterial. ¿De acuerdo? Otro tipo de medicamentos que se usan en la regulación de la presión arterial justo son los diuréticos. Y pues bueno, ustedes seguramente si revisan un libro de farmacología van a ver que tenemos diferentes grupos de diuréticos disponibles. Sin embargo, solamente en la clínica, pues solamente se utilizan los diuréticos de las familias de las tiazidas, que son algunos de los fármacos que yo les estoy poniendo aquí y que incluso son algunos de los fármacos que les están indicando
en su programa. ¿De acuerdo? En el caso de las tiacidas, vamos a ver que pues esta es una nefrona, que ya más o menos la conocen. Esto es una nefrona y aquí, por ejemplo, en el recuadro les están poniendo el segmento de la nefrona en donde actúan las tiacidas. Aquí hay un punto importante que es a nivel de las células del túbulo contorneado distal. Específicamente en la membrana apical nosotros vamos a encontrar al cotransportador de sodio cloro llamado NCC. Entonces, este puede ser bloqueado por las tiacidas. En este caso, ¿cómo estaría actuando? ¿Quién me dice? ¿A Oscar? Bueno, como vemos que está actuando sobre había mencionado canal, Este es un cotransportador. un cotransportador, entonces estaríamos hablando de una inhibición del cotransportador. Exacto. Entonces estamos hablando que las tiacidas son inhibidores del cotransportador NCCC o sodio cloro. Entonces estarían actuando a nivel de túbulo contorneado distal y de esta manera se estaría evitando nuevamente la reabsorción de sodio, es decir, estaríamos entonces favoreciendo la eliminación de sodio. Otro punto importante, como vimos, la angiotensina también estimula la síntesis de aldosterona. ¿Se acuerdan qué característica bioquímica tiene la aldosterona? ¿Qué característica bioquímica tiene? A ver, Rosales. Bueno, recuerdo que era una hormona esteroidea. Ajá. ¿Qué más, Pedro? Por lo tanto, ¿cómo estaría actuando? Una hormona esteroidea estaría actuando en los receptores nucleares. Ajá, pero si tú la tienes aquí en el espacio extracelular, ¿qué estaría pasando? Bueno, como es esteroidea, difunde fácil por la membrana, luego en el citosol se unía a su receptor y junto con su receptor se iba al En este núcleo. caso, ¿cuál es el receptor de la aldosterona? El receptor M, MR. MR. Y bueno, junto con su receptor MR se van juntos al núcleo y ya en el núcleo va a haber una activación de factores de transcripción y de síntesis de proteínas, por lo tanto. Ok. En este caso, las proteínas que se estarían formando son muchas proteínas de ENaC, es decir, muchas proteínas del, en este caso, del canal de sodio, ¿de acuerdo? Y si tú tienes muchos sistemas de transporte para la entrada de sodio, ¿qué estaría pasando, Pedro? Si tuviéramos que, perdón. Todos estos canales, estamos aumentando la cantidad de canales de sodio, ¿qué estaría pasando? Bueno, si hay más sodio en la célula, el sodio favorecía la constricción. No, en este caso estás absorbiendo sodio a nivel de túbulo, del túbulo renal. Bueno, si se absorbe Y sodio en el entonces, túbulo renal, igual se absorbe más agua, ¿no? exacto. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué estarías aumentando? Las cantidades de emisiones o de hacer. Estarías aumentando el volumen. Y si aumentas el volumen, ¿qué estarías aumentando? Volumen de. Si
Si aumentas la Ah, reabsorción de de agua y sodio de- y de agua, aumentas la reabsorción de sodio y agua. ¿Qué pasa? Aumenta el volumen extracelular. ¿Y esto qué te va a aumentar? Pues va a aumentar el gasto cardíaco y ¿Y va esto? a generar que aumente la presión arterial. Exacto. Ujú. Entonces, la aldosterona, ¿qué es lo que está haciendo? Está favoreciendo la reabsorción De- del sodio, por De tanto agua. sodio. Exacto. Sobre todo porque está generando, está estimulando la síntesis de estos canales que permiten la entrada de sodio. ¿Sí? O sea, la aldosterona lo que está haciendo es aumentar los canales, que existan muchos canales y que le permiten la entrada de sodio. Entonces, Pedro, ¿qué necesitarías hacer? ¿Qué se puede hacer para que la aldosterona ya no haga nada? Podría ser, bueno, en el caso de que la aldosterona, como va a producir, bueno, más bien va a aumentar que haya la cantidad de los canales de sodio, podría ser utilizar un inhibidor para estos sistemas de transporte. Para los canales puede ser. ¿Qué más? Zamora Miranda. También podría ser un antagonista para el receptor MR de la aldosterona. Así es, que es lo que contamos. Espérame, déjame anotarte antes de que te me pierdas. Zamora Miranda, ¿no bajes tu manita? Ahí estás. Sí, exacto. ¿Qué podríamos usar, Carmen? Carmen, ¿qué podríamos usar? Carmen, ¿sí me escuchas? Sí, dice doctora, sí la oigo. Entonces, ¿qué podríamos usar? ¿Se podría usar un fármaco diurético? Ah, sí, pero en este caso, viendo este sistema, ¿qué podríamos usar? ¿Quién me contestó? Yanel. A ver, Janel. Mm, A ver, José Ismael. ¿Podría ser los glucocorticoides, doctora? ¿Corticoides? Ujú. Glucocorticoides. ¿Por qué glucocorticoides? Mm, mm, Porque como comentaba mi compañero, pero esos son los que se van a difundir a través de la membrana en el, van a difundirse a través de la membrana en el citosol y van a evitar todo esto. Bueno, Ya vimos que la aldosterona difunde, se une a su receptor y hace todo un desastre. Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, Pedro, hoy sí viene inspirado. Bueno, habíamos dicho que antagonistas del receptor MR, fue lo que dijo Sachiel. Sí, Sachiel.
Y me podría ser, bueno, un antidiurético, porque los diuréticos lo que hacen es aumentar la reabsorción de sodio, por tanto de agua. Y el antidiurético hace lo contrario, ¿no? Va a estimular la eliminación de sodio y de agua. Bueno, nos quedamos con la propuesta de Sachel de un antagonista de la aldosterona, ¿sí? Que sería, por ejemplo, justo aquí no lo tengo. Ay, no lo tengo. Que sería la espirulactona. La espirulactona, aquí lo único que tengo es que, bueno, la aldosterona pasa a las células, se une a su receptor, entra al núcleo, estimula factores de transcripción, estimula la síntesis de muchas proteínas, entre ellas la del ENaC, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces si queremos nosotros disminuir esto, usamos un antagonista de la aldosterona que es la espirulactona. Entonces si usamos la espirulactona, pues ya no tendríamos esa síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir el nombre? La espirulactona. Entonces, Gracias. aquí, por ejemplo, yo les puse una nefrona y les puse varios sistemas de transporte que pueden estar, que ustedes pueden encontrar a lo largo de la nefrona. Sin embargo, bueno, en este momento solo nos enfocamos a nivel del túbulo distal, que es en donde encontramos NSC, y del túbulo contorneado distal al finalizar junto con el tubo colector, en donde encontramos a ENaC para la eliminación de sodio. ¿De acuerdo? Ok. Ya nada más terminamos este poquitín y ya nos vamos, ¿eh? ¿Tienen alguna duda? Les digo, ustedes revisan los diuréticos, van a encontrar varias familias de diuréticos, pero bueno, los que se usan ahorita en la clínica justo son las tiazidas y los antagonistas de la aldosterona, que es como la espirulactona. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros continuamos, esto es para recordar lo que veíamos al inicio, ¿no? Al inicio del tema, yo les decía que, pues, uno de los sitios importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta justo es la de los vasos. En los vasos, ya les decía yo que nosotros vamos a encontrar a las células endoteliales y también vamos a encontrar a las células del músculo liso. Ya vimos cuáles son los mecanismos o el mecanismo que podríamos emplear a nivel de músculo liso y ahorita nos vamos a enfocar solamente en el endotelio, ¿de acuerdo? Este esquemita, bueno, nuevamente solamente es para decirles que, por ejemplo, aquí vemos un endotelio. En este esquema vemos un endotelio sano y que a través de diferentes vías de señalización, bueno, uno de los segundos mensajeros importantes es justo el óxido nítrico. El óxido nítrico, bueno, va a disminuir la vasoconstricción, va a evitar la oxidación de las LDLs, por ejemplo, va a disminuir la producción de endotelina, que es un vasoconstrictor importante, va a disminuir la agregación plaquetaria, la proliferación de las células. Eso es un endotelio sano. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en la producción de óxido nítrico? Es decir, que la producción de óxido nítrico disminuye. Bueno, entonces vamos a tener un problema de disfunción endotelial, como ya lo vimos al inicio del tema. Entonces, en este esquema nuevamente es para resumir justo eso, que nosotros necesitamos de manera importante la producción de óxido nítrico para que el óxido nítrico difunda hacia del endotelio, si se dan cuenta, se forma en el endotelio, y difunde hacia el músculo en donde va a activar otras vías de señalización para que se pueda producir la vasodilatación. En este esquema se resume
prácticamente lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, la vía del ácido araquidónico. Digo, de la vía del ácido araquidónico por un lado, pero vamos a ver que en este caso la acetilcolina a través del bien importante, ya que produce AMP cíclico, pero también puede estimular en el endotelio la liberación de calcio para la sintasa de óxido nítrico y la producción de óxido nítrico. Y una vez que se produce el óxido nítrico, difunde hacia lo que son células musculares, y las células musculares, la volatosíclica, nos genera GMP cíclico. Se fue. Hay que armar una sesión para estudiar. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué se quedaron? Porque esta cosa me sacó. Doctor Ede, creo que se escuchaba borroso. Creo que apenas iba a empezar con el este? diagramita. ¿Con este? Sí. Ajá. Ah, ok. Bueno, entonces aquí hay un punto muy importante. Uno de los vasodilatadores importantes es el ácido araquidónico, digo, la acetilcolina, que se une a su receptor M3. Y esto nos activa a la COX para la producción de prostaciclina, es decir, el metabolismo del ácido araquidónico que nosotros ya conocemos. La prostaciclina en las células endoteliales activa la adenilato ciclasa, genera MP cíclico y esto disminuye la concentración de calcio y por lo tanto favorece la relajación. También puede ser que aumente el calcio en el endotelio, este se une a la casmodulina, nos active la sintasa del óxido nítrico, esto nos genere óxido nítrico y el óxido nítrico en el endotelio nos esté generando, nos esté activando la guanilato ciclasa, esto nos genera GMP cíclico, disminuye el calcio y también nos produce relajación. Bueno, también hay otras vías de señalización que se conocen como del factor hiperpolarizante derivado del endotelio, pero bueno, ustedes no se preocupen. Estos son otros mecanismos que por supuesto son muy importantes desde el punto de vista fisiológico, pero que bueno, por el momento no tenemos una alternativa terapéutica. Aquí lo único que me interesa es cómo se produce en este momento el óxido nítrico. ¿Alguien lo quiere repetir? Ah, Oscar. Sí. A ver, entonces, todo comienza con la acetilcolina que llega a su receptor M3 en la célula endotelial. Entonces, esta acetilcolina va a generar segundos mensajeros como el IP3 y este IP3 va a ir a activar canales de calcio intracelulares ubicados en el retículo endoplasmático liso. Esto va a liberar calcio al citoplasma y este calcio se va a unir al mismo tiempo con la calmodulina. Esta calmodulina me parece que va a activar la sintetasa del óxido nítrico, sintasa del óxido nítrico, y esto ya propiamente nos va a generar el óxido nítrico, el cual va a ir a tener, más bien va a difundir la membrana celular del músculo liso, de una célula del músculo liso, para
activar el guanilato ciclasa y esto al mismo tiempo, generar GMP cíclico y esto disminuir los niveles de calcio y esto nos va a producir al final relajación. Oye, Oscar, yo te voy a contratar mejor para que des clase. Gracias, profesora. Sí, porque ya me lo puedes repetir bastante bien. Entonces, a ver, ¿alguien más lo quiere hacer? A ver, no pasa nada si se equivocan. Ya saben que no pasa nada si se equivocan. A ver, José. Bueno, espero no equivocar. Entonces, tenemos que la acetilcolina se va a unir a su receptor M3, los cual nos va a generar IP3. Y esto nos va a generar calcio. Bueno, se va a generar calcio. Lo que va a aumentar el calcio lo que va a aumentar los niveles de calcio. Este calcio se va a unir a la catmodulina y nos va a generar la sintasa del óxido nítrico se activa y nos va a generar el óxido nítrico como tal, el cual va a generar el segundo mensajero de GMP cíclico. Va a activar a la guanilato ciclasa. Va a activar la guanilato ciclasa, que es un segundo mensajero. No, la guanilato ciclasa es una enzima y esto te genera GMP. Entonces, el óxido nítrico va a activar a la guanilato ciclasa y va a activar al GMP cíclico. No, te activa a la guanilato ciclasa y por lo tanto te forma GMP cíclico. Segundo mensajero. Y esto va a hacer que disminuya el calcio y haya un proceso de relajación. Exacto. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, todos nos vamos a enfocar ahorita en el óxido nítrico. Y pues bueno, en el caso del óxido nítrico va a favorecer de manera importante pues que el flujo sea lo más adecuado posible. Pero pues bueno, vamos a ver que hay muchos mecanismos que influyen en la regulación del flujo sanguíneo. Pero entre ellos tenemos entonces justo, estas se las puse nada más para que vean que no solamente es el óxido nítrico, que tenemos muchos otros mecanismos que lo están regulando, pero bueno, nosotros en este momento, y no es porque sea importante, sino que seguramente esto ustedes lo van a ver con más detalle en cardiovascular, pero entonces en este momento nos vamos a enfocar nosotros al óxido nítrico, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que nosotros tenemos varios fármacos como los que tenemos aquí, nitroglicerina, isosorbide, los diferentes tipos de isosorbide, mononitrato, dinitrato, etc. Pero si se dan cuenta, aquí hay un punto importante. Estos son fármacos, ¿de acuerdo? Son profármacos porque lo que nos van a generar después de la hidrólisis son moléculas que nos pueden formar, si se dan cuenta, ¿qué cosa? Óxido nítrico. Nos pueden donar óxido nítrico. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón mi célula endotelial ya tiene disfunción endotelial, si tiene disfunción endotelial quiere decir que ya no va a producir óxido nítrico. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues darle un fármaco que me done el óxido nítrico, pero entonces lo que va a suceder es que estos fármacos van a donar el óxido nítrico aquí en el espacio extracelular y este óxido nítrico va a difundir ¿a dónde? A la célula del músculo, o sea, hace aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, José? ¿Va a haber relajación? ¿Por qué? Porque se está activando a la guanilato ciclasa. Ajá, ¿y luego?
este va a activar, al GMP cíclico y va a disminuir el calcio para producir la relajación. A ver, pero ¿qué hace el óxido nítrico? Otra vez. Activa la guanileto ciclasa Ajá. y esta, va a activar al Va a GMP formar cíclico. qué Va cosa. a formar al GMP cíclico. Ujú. Y ¿Y ya después? con el GMP cíclico va a haber una disminución del calcio Ujú. y Y va a haber esto, relajación. exacto. Entonces, si por ejemplo, nuestro endotelio, que bueno, nosotros ya podemos llegar a disfunción endotelial con la edad. Si nuestro endotelio ya presenta disfunción endotelial, pues ya no va a haber suficiente producción de óxido nítrico y bueno, ya vamos a empezar a tener problemas importantes desde el punto de vista vascular y pues seguramente de hipertensión en el caso. Entonces, pues no hay problema. Si sucede eso o en el caso de los pacientes con angina de pecho, pues bueno, en donde tienen un problema de la regulación del tono vascular, pues no hay problema porque entonces les dan justo estos medicamentos que son donadores de óxido nítrico y entonces pues ya tenemos cómo relajar al músculo para que no esté con vasoconstricción constante. ¿Sí quedó? Entonces lo importante justo de estos fármacos que vienen indicados es pues que nos están donando, como lo pueden ustedes ver, óxido nítrico y que esto nos va a generar una vasodilatación importante y pues bueno, esto vamos a ver que va a ser muy importante sobre todo no solo en pacientes con hipertensión, sino también en pacientes con angina de pecho, con insuficiencia cardíaca, con isquemia cardíaca, por ejemplo, con algún otro síndrome coronario agudo. ¿De acuerdo? Que bueno, ya estaremos viendo mañana otros fármacos. Y aquí, o sea, lo único que están haciendo los nitratos es favorecer, ¿qué cosa? La dilatación. Y entonces, pues por lo tanto, el tono vascular mejora bastante. ¿Tienen alguna duda o comentario? Daniel, ¿querías decir algo? No, se me quedó la mano levantada, doctora. Ok. ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Como verán, el caso de hipertensión es muy bonito. La fisiopatología de la hipertensión es muy, muy bonita, pues justo porque tiene varios mecanismos. Sin embargo, como se dan cuenta, yo creo que de todos los temas que hemos estado viendo es la que pues involucra muchos mecanismos y pues bueno, esto lo va haciendo más complicado. Yo ya mañana termino con los fármacos que faltan y bueno, ya tendríamos examen regresando de Semana Santa. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? Nada. No, doctora. Bueno, No, pues bueno, doctora. entonces, ¿alguna duda? Bueno, es que yo digo bonito porque pues es justo con lo que yo trabajo, ¿no? Hipertensión y diabetes. Pero bueno, si ya no tienen ninguna duda, lo vamos a dejar hasta aquí. Y continuamos mañana después del examen. Sí, gracias, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, seguramente ya están